agradecer a la gente de Más TV por el tiempo que nos han estado apoyando. Durante estas semanas en que estuvimos transmitiendo en su plataforma y vamos a estar transmitiendo ahora a partir de hoy desde la plataforma de nuestra propia iglesia Fuente de Vida. Así que están invitados todos los que quieran sintonizarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bueno, después de otra semana más aquí en Ciudad Juárez, aún sin poder congregarnos, sin poder estar reunidos en las iglesias, bueno, estamos ahora compartiendo a nivel tecnológico en las computadoras. Ahorita hay gente en los celulares, en las computadoras, y bueno, lo importante es que la palabra de Dios sigue corriendo y hay que orar para que esta palabra sea glorificada, así como fue entre nosotros. Yo te invito a que le pongas like a nuestra página, yo te invito a que puedas reenviar este mensaje, y estoy seguro que va a ser de bendición para varios. Vamos a abrir la escritura el día de hoy en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos a estar leyendo precisamente el versículo 6 del capítulo 37. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 6. Vamos a estar revisando hoy un pasaje que está muy interesante. Es un pasaje intenso de un evento que sucede en la época del profeta Ezequiel. Ahorita vamos a hablar un poquito de la historia y vamos a estar leyendo, y yo quisiera que me siguieran. Vamos a, por favor, a orar antes de iniciar. Y si ahora estás en casa, estás ahí en la oficina o estás en algún, espero que no vayas manejando y viéndonos, yo te pido que por favor me acompañes en esta oración y vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio, Señor, que tenemos de estar con vida, con salud, Señor, hasta el día de hoy, y poder decir: hasta aquí Jehová nos ha guardado, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Gracias, Dios, por eso. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, y ahora que vamos a escuchar tu palabra, te pedimos, Señor, que la presencia, la unción de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Yo, Señor, que voy a compartir, que soy un instrumento en tus manos, y por aquellos, Señor, que me escuchan también activamente, yo te ruego que para ellos, Señor, sea bendición. Padre, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, ayúdanos en estos momentos difíciles que estamos viviendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice Ezequiel, capítulo 37, leo a partir del voy a empezar a partir del versículo 1 en delante, termino en el 6, capítulo 37, versículo 1 en delante. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando se juega a béisbol, no sé si a ti te gusta el béisbol, hay un dicho muy común que dice: nada está escrito hasta el out 27, porque es en cuanto ya el 27 entra, ya el equipo que gana con 27 outs o pierde ya está totalmente acabado. Quizá este año, yo te quiero mencionar, te está yendo mal por los problemas que estamos confrontando, tal vez en tu economía, en tu salud, y tú sientes que no puedes seguir. Sabemos que para todo el mundo el panorama está pintando muy difícil,
Para nuestro país políticamente está difícil, socialmente está difícil, hay levantamientos, aquí en nuestra ciudad hubo protestas tremendas, hay protestas contra la manera de hacer política en nuestro país, hay inconformidad social, hay problemas económicos, hay problemas de salud. Estaba revisando la cantidad de personas que han fallecido por concepto, por razón de esta pandemia en nuestro país. Son miles, es una cantidad exorbitante. Y hay una separación ahorita de seres queridos, hay mucha violencia familiar. Parece que todos los problemas sociales están emergiendo en estos últimos 2 o 3 meses como nunca antes, o ahora son más notorios. El suicidio está a la orden del día. Esta semana fuimos conmovidos en nuestra ciudad porque un policía mató a su esposa que estaba embarazada, y él inmediatamente después se quita la vida. Historias como estas, no sabemos por qué razón, no entendemos qué pasaba con ellos. Es un tipo de cosas que están pasando en nuestra sociedad el día de hoy, y esto no es exclusivo de nuestra ciudad, que aunque está catalogada como la ciudad más violenta de nuestro país, Ciudad Juárez, y estamos catalogados como la segunda ciudad más violenta en todo el mundo, ese premio nos lo acabamos de ganar este mes de junio. La verdad es que no es algo exclusivo de nuestra ciudad, es algo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo hay problemas ahora mismo. Ahora mismo yo quiero decirte algo. El año aún no termina, de hecho parece que acaba de empezar. Aunque ya estamos a mitad de año, estamos en el mes de junio, parece que no hemos hecho absolutamente nada, parece que el tiempo no nos ha rendido, parece que hemos desperdiciado tiempo, gente está sin trabajo, no se han alcanzado muchas metas que se tenían, ni aún las personas que hicieron metas de ejercicio y de salud, parece que no han logrado sus metas por tener que estar en casa y perder un tiempo precioso ahí. Esto no está todo escrito, muchas cosas pueden aún pasar, el año todavía no termina, aún pueden pasar muchas cosas. Vienen las elecciones en Estados Unidos, aquí en nuestro país ya empezaron a hacer campañas políticas, algunos para gobernador del estado, otros para alcalde. Los problemas están emergiendo, la situación está muy revoltosa todavía, y sumando a todas estas malas noticias que ustedes ya conocen y están al día en las redes sociales, también la violencia no acaba. Hace poco me mandaron un video de la violencia que hay en el estado de Guanajuato, en el área de Moroleón, y llama mucho la atención las balaceras en las calles, la sociedad en riesgo. Y no vayamos lejos, aquí en nuestra propia ciudad siguen habiendo asesinatos, y yo les pido que oremos, y los que nos ven desde otras ciudades oren por nuestra ciudad, que estamos ahora mismo pasando muchos tipos de crisis. Ahora, esto aún no ha terminado. Tu situación, y yo quiero que me escuches, aún no es definitiva. Como se dice también en el boxeo, no tires la toalla. Apenas vamos avanzando. Mientras Dios no diga esto ha terminado, nada está terminado. El hecho de que las cosas no salgan como tú las has planeado, el hecho de que se ha salido de nuestro control, nuestra visión, y parece que lo que estructuramos a principios de año o a finales del año pasado, para este año nuestras proyecciones parece que se están frustrando. Pero eso no significa que Dios te ha abandonado. Dios, en medio de todo esto que está pasando, está trabajando en tu vida con su plan, que tal vez no sea el tuyo. Tú tienes un pensamiento, tú tienes una idea, tienes una iniciativa, pero Dios tiene otra. Pero estoy seguro de que lo que Dios está haciendo es lo mejor para todos nosotros. Yo quiero que hoy, al terminar este mensaje, termine este mensaje y te levantes de ahí donde estás con una fe renovada, con una esperanza que solamente viene de Dios, de su palabra, con la seguridad de que su amor por ti es para siempre y que su amor es real. Yo quiero hablarte hoy de un joven que vio frustrada su carrera, que tuvo que dejar a los suyos, que fue llevado a un exilio, o sea, tuvo que irse de su país
y fue llevado preso, forzado, donde él pudo ver cómo destruían su ciudad, una ciudad muy amada. Estoy hablando del que escribe este libro, el profeta Ezequiel. Por cierto que el profeta Ezequiel era el judío, y cuando escribe este pasaje o esta profecía, él lo está haciendo desde otra ciudad, desde otro país pagano, y este es Babilonia. Y él, junto con todos los que fueron en cautividad, él desde ahí, él con sus planes coartados, frustrados, parece que toda su visión y su plan en su ministerio profético fue coartado. Muchos pastores y ministros nos podemos sentir de la misma manera, podemos sentirnos como Ezequiel. Yo personalmente me identifico con Ezequiel, porque digo, ¿cómo es posible? Tenemos planes para este 2020 para las iglesias, queríamos hacer algunas cosas, teníamos algunos planes también de construcción y varias cosas, y de repente se cuarta todo y tú dices, ¿qué está pasando? Se acaba la economía, algunos hermanos de las congregaciones han fallecido, han pasado cosas terribles, unos han perdido el trabajo, unos han resultado contagiados, otros están en ansiedad con todo esto que está pasando. Y la verdad es que son planes que no esperábamos. Y entonces cuando yo leo a Ezequiel, estoy seguro que muchos de los que estamos sirviendo familias en las iglesias nos sentimos de la misma manera, frustrados, y decimos, oye, ¿qué pasó? Este 2020 nos cambió radicalmente el panorama que está sucediendo. Pero Ezequiel, yo quiero hacer un énfasis, fue un profeta extraordinario, muy diferente, con un gran coraje. Sí, era un joven, pero un joven sabio, un joven lleno de imaginación, un joven lleno del poder del Espíritu de Dios, y su mensaje es diferente al resto de los compañeros contemporáneos, porque en la época del exilio encontramos a varios profetas que dan diferentes tipos de mensajes, pero en particular Ezequiel da un mensaje y con un tipo de visiones y revelaciones cargados de simbolismos. Pero en el caso de Ezequiel, también fue un sacerdote, y él a la hora de poder presentar sus visiones y presentar su mensaje profético, va junto con experiencias que se describen con variados colores. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Ezequiel, te das cuenta de una visión donde ve unas ruedas dando vueltas. Él hace una descripción de unas visiones de unos ángeles o unos seres angelicales extraños. Él habla de luces brillantes, habla de ruidos, y él trata de más o menos plasmar en su mensaje lo que Dios le revela, la visión que él tiene. Pero en estas experiencias, cuando tú las lees, tú dices, pues, ¿qué está diciendo el profeta? ¿Por qué Dios le permite ver estas cosas? ¿Y qué es lo que el profeta le está transmitiendo a todos estos que sus planes se fueron frustrados y que de repente aparecieron en otro país, se fueron cautivos y dejaron sus casas, dejaron toda la gloria que para ellos era importante, el templo, dejaron ahí los muros de Jerusalén y todo desolado, y finalmente cayeron en desgracia porque estuvieron a la merced de los gobernantes de otro país diferente, y en medio de esto Ezequiel se levanta, porque en todas estas experiencias se manifiesta la gloria del Señor. Miren, por ejemplo, el llamamiento de Ezequiel ocurrió en un momento de dolor y crisis nacional, así como la que vivimos ahora. Y Dios ahí le dio una visión en un instante de desolación y desesperanza. Y esta visión es la que acabamos de leer. La voz de su amado Dios llegó en un momento, en una hora de difícil situación para él, una hora de exilio, de deportación, de angustia, estando en el campo de los refugiados. El día de ayer tuve el privilegio de estar en el centro, en el filtro COVID que se llama aquí en Ciudad Juárez, y pudimos ir a servir a todas las personas que están allí. Hay 28 personas contagiadas, hay bastantes familias que están ahí, que el gobierno y la ONU los tiene en un hotel aquí en Ciudad Juárez,
y ayer tuve el privilegio de visitarlos, de estar con ellos, de poder servirlos. La verdad es que llama la atención cómo ellos hablan de su frustración por no estar en su país, su frustración al encontrarse solos en una ciudad tan caótica como Ciudad Juárez, y no solamente eso, sino aparte de toda su situación de ser forasteros, de estar en una nación extraña, porque todos ellos son migrantes, aparte de eso están enfermos. Una situación muy similar a la que yo vi ayer es la situación en la que estaba el profeta Ezequiel. Allí en ese momento difícil llegó la voz del Señor, ahí donde se respiraba la preocupación, donde se respiraba la inseguridad, donde reinaba la angustia, donde vivía la desesperanza, donde imperaba la derrota. Ahí llegó la voz de Dios, puntual y precisa. Dios visitó al profeta Ezequiel en el pleno dolor de las realidades de su pueblo, para demostrar su gloria, su poder, para demostrar su capacidad libertadora y su interés de salvación, para mostrar que Él era un Dios de pactos, y el pacto que había hecho con el pueblo de Israel desde los patriarcas, el Señor sería fiel. Dios es fiel. Ahora el profeta ya no está en las oficinas proféticas. Ahora nosotros no estamos en las oficinas pastorales, ya no estamos en la iglesia. Las iglesias están solas, los templos están vacíos. Y de ahí Dios nos ha movido, igual que al profeta. Ahora lo ha trasladado a un lugar tétrico, a un valle. Yo quiero que veamos un poquito y que escuchen la descripción de este valle. No estamos hablando de un valle lleno de flores. No estamos hablando de un valle en donde atraviesa un río, en donde hay árboles y hay floresta. No, estamos hablando de un valle maloliente. Estamos hablando de la visión del profeta. Es un valle de huesos secos. Estamos hablando de un valle maloliente, descompuesto, desorganizado, sin vida. Un valle indeseado totalmente. Nada deseable, nada apetecible estar ahí. Este pudiera ser uno de los pasajes más descriptivos del Antiguo Testamento. Y cuando leemos este pasaje, con solo leerlo, nos produce a nosotros un fuerte impacto. Cuando estoy leyendo y estoy estudiando este pasaje, preparando este mensaje, yo me pongo en el lugar de Ezequiel y trato de visualizar qué es lo que vio ahí Ezequiel. Seguramente si tú y yo estuviéramos allí, nosotros saldríamos corriendo, huiríamos y diríamos: este es un valle lleno de infecciones, es un valle perdido, es un valle en donde no hay vida y solamente hay muerte, enfermedad y destrucción. Justo como el valle que estamos atravesando ahora todos nosotros, un valle de desolación, un valle de muerte, un valle de desesperación, donde está la enfermedad, en donde falta la economía, en donde parece que no hay esperanza. La oficina de gobierno en nuestro país no se pone de acuerdo que tanto nuestra economía va cayendo y que tanto se va a contraer. Y parece que los números no están de acuerdo y no son reales, porque lo que se dice es que la situación va a ser más caótica de lo que nos imaginamos una vez que intentemos recuperar nuestra economía. Estaba leyendo otro reporte que decía que la moneda a nivel internacional que más sufrió en todo el mundo es el dólar. Y si el dólar le da un resfrío, nosotros decimos eso, a nosotros como peso nos da COVID-19. Esa es la realidad. Entonces, este es un valle tétrico el que estamos viviendo, muy similar al que estaba Ezequiel. Ahora, la sola lectura produce un impacto, se puede ver como absurdo. Parece que es una imagen ilógica que Dios lleve a su siervo, a su profeta, a ver esto. Y es una ofensa al proceso natural de las cosas. Esta es una imagen que me recuerda mucho las muertes que hubo en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraban zanjas y grandes campos de exterminio en donde había cadáveres y cadáveres tirados, y eran lugares tétricos, tristes, malolientes, terribles. Es un lugar igual. Un valle lleno de huesos secos, partidos, desorganizados. La verdad es que esta es una escena propia para una película de terror. Ezequiel seguramente estaba temblando cuando recibe esta visión, y desde algún lugar
comenzó su mensaje diciendo, y fíjense cómo está el asunto, oíd huesos secos. No es posible que empezó a darle un mensaje, como que el profeta está parado arriba de este valle y él empieza a lanzar una predicación ahí, tal pareciera que ahora mismo estamos transmitiendo. Estoy seguro que muchos en la iglesia ahora mismo están dudando de si tenemos un Dios poderoso. Estoy seguro que muchos creyentes ahora están escépticos. Estaba leyendo los reportes en la ciudad vecina, que es nuestra ciudad hermana del Paso, Texas. Las iglesias hoy ya es el cuarto o quinto domingo que se están congregando. Es muy triste saber que las iglesias siguen vacías en el Paso, Texas. Y hablando con algunos pastores, ellos me dicen, es que no sé qué está pasando, la gente tiene miedo, no quiere acercarse. Y tal vez tú digas, pues claro, tienen razón. Hace unos días, ayer o antier, hablaba con una persona que se congrega en el Paso y me dijo, ¿sabes qué? Mi familia tomamos la decisión de no ir a la iglesia. Tomamos la decisión de no ir a la iglesia porque, pues el riesgo, imagínate lo que pasaría. Yo le dije lo siguiente, le dije, sí, pero sí puedes salir a trabajar, sí puedes andar en la calle, sí puedes ir al mercado, sí puedes hacer todo lo demás, pero no puedes pasar una hora en la iglesia porque es lo más sacrificable. Y eso es lo triste, es la realidad de esto. Ahora, nosotros que estamos ahora predicando en las redes sociales, mucha gente pareciera, yo les puedo decir a los creyentes, es posible que, y yo estoy seguro que en este momento le estoy predicando a muchos que sí están vivos, pero también estoy predicando a muchos que son como estos huesos secos. En estas condiciones, en este momento, en esta situación. Muchos no tienen fe, muchos dejaron de creer. Para muchos parece ser que nuestro Dios es un Dios limitado en su poder y han preferido quedarse en casa a poder atender a lo que el mismo gobierno ha dicho, vayan a las iglesias y no lo están haciendo. Qué triste. Ahora aquí está hablándole a los huesos, dice, oíd huesos secos. Esto parece que es una locura. Pero aquella escena llega a su máxima expresión cuando los huesos secos comienzan a moverse. Amados hermanos y personas que me escuchan, estos huesos secos pueden representar a las etapas por las que pasa la iglesia del Señor, aquellos estados espirituales por los que pasa el creyente o la sociedad donde vivimos. En este momento y en función del propósito por el cual estamos predicando el día de hoy, hablemos de las situaciones que pasamos como cristianos y de los que han perdido la esperanza ante las situaciones de esta vida. La pregunta que debe ser respondida en este momento es, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos o no? Lo primero que yo quiero puntualizar es en el versículo 1 y 2, porque dice aquí el profeta, me llevó al valle. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo para pasar cerca de ellos por todo en derredor. Imagínate la escena. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. No había vida, no había posibilidades de que eso se levantara. Parece que todo estaba terminado. No había ninguna probabilidad de que eso terminara en algo bonito o agradable. Ahora, este pasaje empieza diciendo, me llevó al valle. Es Dios mismo el que lleva al profeta en esta visión a ese valle de huesos secos, lleno de planes no realizados, lleno de enfermedades no curadas, lleno de necesidades económicas, lleno de familias separadas, lleno también de nuestros huesos secos. Yo te quiero decir a ti, audiencia que me escucha, el Señor conoce tu situación. Y Él toma la iniciativa para venir a encontrarse contigo. Esta es la realidad, dice el último evangelista, que es Juan. Él menciona en una de las cartas que en esto sabemos que Él nos ama, que Él nos amó a nosotros primero. Él es el que toma la iniciativa de venir a encontrarse con nosotros, así como lo hizo con el profeta Ezequiel. Dios también es el Dios de los valles, es el Dios de las partes bajas. Es el Dios que llega puntualmente en el momento más oscuro de nuestras vidas. Sí,
Él está al lado del que está consumiendo drogas. Esa es una realidad. Él está al lado del preso. Él está al lado enseguida de la cama del que está enfermo. Él no se olvida de los suyos. Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración, en el momento más glorioso de su ministerio, donde estaba con Elías y donde estaba con Moisés, en donde estaba transformado y había una luz radiante en el monte, en una visión gloriosa que lograron ver sus discípulos y vieron y dijeron: qué glorioso es ver a nuestro Cristo en ese momento brillante de su ministerio. Jesús no prefirió quedarse ahí. Jesús bajó de ese monte y Él bajó de nuevo al valle exclusivamente para dar libertad al cautivo. Y fue ahí en la cruz del Calvario, el peor de sus valles, en donde Él está suplicando una súplica gloriosa de un Padre. Marcos 9 dice: les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué padre que estamos aquí. Qué disfrutable, Señor, ver esta imagen, estar con esta compañía tan extraordinaria, con estos hombres que en la historia de Israel habían sido hombres pródigos, extraordinarios, hombres grandes. Dice aquí: es bueno para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y le está diciendo: vamos a quedarnos aquí, vamos a acampar. Yo creo que Pedro ahí se puso a hablar de cosas que yo quisiera aprovechar este momento, que no se acabe. Esta compañía me agrada. Jesús, tú eres suficiente, pero mira, aquí está Elías, está Moisés. ¡Qué padre! Vamos a permanecer aquí. Pero no fue así. La segunda cosa que yo quiero mencionar está en el versículo 3. La pregunta fue: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Dice el pasaje: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Es una pregunta hecha para aquellos que, como Ezequiel, reconocen su necesidad espiritual. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesucristo ahí es: bienaventurados es a todos aquellos que reconocen su estado de quiebre espiritual, aquellos que reconocen su necesidad de un Dios poderoso, aquellos que saben que necesitan al Dios de los imposibles para que haga un milagro. Los ojos se fijan en las circunstancias alrededor y vemos que humanamente no hay solución. Yo te digo, Él ha visto con sus propios ojos que el panorama es desconsolador. Y ante la pregunta del Señor, el profeta podría haber contestado: sí, Señor, yo sé la respuesta. Yo puedo hacer que vivan, yo tengo la solución. O podía Él haber contestado: no hay nada que hacer, Señor. Mira, los huesos están secos, ya ni tuétano tienen. No hay manera de que estos huesos puedan levantarse. No hay nada que hacer, todo está perdido. Pero el profeta escogió, a mi entender, la mejor opción. Él dijo: Señor, tú sabes, tú eres el que sabes. A mi parecer, el profeta aceptó la soberanía de Dios, entendiendo que Dios es dueño de todo. Es dueño del bate, es dueño de la pelota, es dueño del campo de juego. Finalmente, Dios es rey soberano sobre todo. Y entonces el profeta, más de decir: ¿sabes qué, Señor? Sí, yo creo que tú lo puedes hacer. O en lugar de decir: ¿sabes qué, Señor? Yo creo que esto es imposible. Él prefirió decir: Señor, solamente tú lo sabes. Tú eres el único rey soberano. Tú tienes el poder, la autoridad. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el último. Yo te pregunto a ti: ¿esa es tu posición delante de Dios ante tus circunstancias? ¿Estás tú orando al Señor y diciendo: Señor, está esto caótico, está esto difícil, Señor, pero al final de cuentas estoy confiando en ti y en tu palabra, estoy confiando en tu poder, en tu soberanía, en tu absoluta sabiduría, Señor, en medio de todas las circunstancias? Él puso la decisión en sus manos. Él dejó el sabio de sabios tomar la iniciativa. Él permitió que realizara su plan en su vida.
Oh Señor, tú eres el único que puede responder a esta pregunta. Eso es lo que contestó el profeta. Tú eres el único que puede dar vida a estos mis huesos secos. El día de hoy, si esta es tu oración, hazla en el nombre del Señor. Y confía en el Señor y dile: Señor, tú eres el único que tiene autoridad y poder para cambiar lo que yo ni ningún humano puede cambiar. Todavía no sale la cura para el COVID-19. Estaba viendo que en Alemania sacaron un medicamento experimental que a partir del día de hoy van a empezar a ponerlo. En República Dominicana hablan de otro medicamento. Total que ha habido mucha confusión y parece que no hay una vacuna para poder contrarrestar los efectos de este virus que nos aqueja en este momento. Pero nuestra posición debe ser la del profeta: Señor, estamos en tus manos, tú lo sabes. Tú eres el que tienes el control, tú tienes la autoridad, Señor. Dice la Escritura que si Él alimenta las aves, dice, Él se encarga de nosotros. Hermanos y amigos, si Dios tiene el control sobre las aves, dice la Biblia que ningún cabello cae de nuestra cabeza si Él no lo ordena. Significa entonces que también los virus, no por ser pequeños y ser microscópicos, Dios no tenga control de ellos. Claro que tiene control de ellos. ¿Cuál es tu respuesta ante tus circunstancias, tus situaciones, ante las cosas que parece que no tienen solución? ¿Confías en la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios como este profeta? ¿Sabes algo? Él puso la decisión en las manos de Dios, y Él le dijo: tú eres el único que tiene autoridad. Dice: sí, esos huesos pueden vivir, Señor, porque nada es imposible para Dios. Yo te digo el día de hoy, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tal vez hoy digas: ¿sabes qué? Sí, tengo dinero, tengo salud, tengo mi casa, tengo todo, pero tal vez tienes un problema matrimonial fuerte y digas: ¿sabes qué? Mi matrimonio ya es un costal de huesos secos. Ya no hay manera de que pueda resucitar. Yo te digo el día de hoy, en el nombre del Señor, Dios puede hacerlo. Solamente si tú lo dejas en sus manos y le dices: hoy, Señor, descanso en tu absoluta soberanía. Tú eres el único Rey verdadero. Señor, solo tú lo sabes. Esa es tu actitud. Jeremías capítulo 32 versículo 17 dice de la siguiente manera, hablando de que nada es imposible para Dios. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice: ni hay nada que sea difícil para ti. Son palabras que nos dan aliento y que nos deben hacer cambiar de perspectiva y de pensamiento y de avanzar en el nombre del Señor en medio de la vida que Él nos ha confiado. Dios es siempre fiel a sus promesas. Fíjate lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que el Señor a nosotros nos ha prometido su favor, su misericordia, y Dios es fiel en cumplirla en nosotros. Número 3. Habla en mi nombre a estos huesos. Es lo que le dice en el versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Un profeta es alguien que hablaba de parte de Dios, y lo que le está pidiendo el Dios creador del universo, le está diciendo ahora a este profeta, enfrente de un lugar en donde hay huesos secos, muertos, sin posibilidad de vida, le está diciendo: ve y háblales. Ve y habla de mi parte a estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Ahora, no es lógico hablarle a algo que está muerto. Con Dios no hay hueso duro de roer, eso puedo decir. Su lógica es la de la fe. Entonces, ¿por qué hablarles? ¿Por qué profetizarle y enfrentar una situación que a tu parecer no tiene remedio? Yo te digo el día de hoy: háblale, porque Dios lo manda. Háblale, profetiza, da un mensaje del Señor. Usa la palabra de Dios como una fuente de aliento, como una espada en esta batalla. Tanta riqueza que Dios nos ha legado en su palabra, tantas palabras de vida que hay aquí,
que Dios nos ha legado para que nosotros podamos pensar correctamente y actuar, responder correctamente ante las circunstancias de la vida, ante los embates que vienen contra nosotros. Háblales, porque esos huesos no están del todo secos. Yo te digo a ti que me escuchas hoy y que me ves, tu situación no está acabada. Aquí no está todo escrito. Aún no llegamos al out 27 en el béisbol. Exclama junto con Job: yo sé que mi Redentor vive. Únete con el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Profetiza. Da un mensaje del Señor a tus circunstancias. Cree porque Él es el Rey de la vida. Cree porque Él es el Señor de señores. Cree porque Él es Dios soberano. Hay esperanza porque Él es un Dios de esperanza contra esperanza, como lo creyó Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham estaba ante un valle de huesos secos, sin posibilidades para llegar a ser padre de muchas gentes, como Dios le había prometido, conforme a lo que se le había dicho. Sin embargo, dice la Escritura que Dios le dijo: así va a ser tu descendencia, del tamaño de toda la arena que está en la orilla del mar, o del tamaño de todas las estrellas del cielo. Miren, si Abraham hubiera puesto su mirada en la condición física de Sara, una mujer anciana, era su esposa de 90 años, si él hubiera mirado su situación, sus circunstancias, no podían tener hijos, llegaron a la ansiedad, a ser ancianos, a la ancianidad, y él no podía tener hijos. Su esposa era estéril y aparte de eso, con 90 años, era imposible, era un valle de huesos secos. En medio de sus circunstancias, él viendo todas las condiciones, él pudo haber dicho: es imposible. Las circunstancias son totalmente contrarias. No había manera de que la carne pudiera producir. Él no podía hacer nada para tener un hijo. Pero Abraham miró hacia el Dios omnipotente, afirmó su fe en las seguras promesas de Dios. ¿Y saben algo? Para el hombre es imposible, para el hombre no hay esperanza, pero con Dios todas las cosas son posibles. La palabra de Dios y la promesa de Dios no fallan. Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, tus cosas que tienes van a pasar, tus circunstancias van a pasar, tu vida se va a acabar, pero su palabra permanece para siempre. Esas palabras nunca van a pasar. Él quiere establecer una relación personal contigo. Háblales a tus circunstancias, porque la obediencia a Él es la clave. ¿No lo entiendes? Parece que estás en un valle de huesos secos, pero lo obedeces porque lo conoces a Él y dejas que Él dé la solución. Otro ejemplo en la Escritura es Naamán el sirio. Él no entendía, pero se le mandó que se fuera a meter al río y que se bañara 7 veces en el Jordán. Él no entendía, estaba enfermo de lepra, contra toda posibilidad. No había manera de poder salir del bacilo de Hansen que destruye la carne hasta la muerte. Sin embargo, Naamán el sirio, sin entender y en contra de todas las posibilidades, después de haber sido atendido por los mejores doctores de su reino, porque él era uno de los capitanes del ejército, este hombre va y obedece al profeta y se mete al río 7 veces, y cuando sale totalmente limpio. Él no preguntó cuál es la base matemática de yo meterme al río. Él no cuestionó: a ver, espérate, ¿será que son aguas que son temazcales ahí, que son aguas termales que sanan? ¿Será que son aguas que tienen cierta salinidad que ayuda a mi condición? ¿Será que...? Y de ninguna forma él cuestionó eso. Él simplemente obedeció y se sujetó a obedecer al Dios del profeta, y Dios obró y le sanó poderosamente. Pedro también, el apóstol, había fracasado en su jornada de pesca. ¿Se acuerdan? Cuando él va a pescar y después de toda una noche estar intentando, vienen frustrados, pero en el nombre de Jesús, escuchando la voz del maestro: echa la red a la derecha. Fue todo lo que escuchó. Él no se puso a decirle: oye Jesús, espérate, pero pues si tenemos toda la noche. O sea, contra la lógica. Jesús le dijo: echa la red a la derecha. Pedro no se puso a cuestionar: Jesús, ¿tú qué vas a saber, Jesús? ¿Tú cuándo has pescado si eres un carpintero?
Jesús, ¿tú cuándo no te diste cuenta de toda la labor que hicimos? Ya recorrimos este punto en todo el lago. No hemos podido encontrar nada de pesca. Venimos frustrados, cansados, y tú me dices, échalo a la derecha. Eso es lo que hacemos tú y yo. Así respondemos ante las circunstancias. En lugar de buscar al Dios vivo que nos ha dado la vida, que pone en órbita todos los planetas, que mantiene en control todo nuestro ecosistema, nos preguntamos, Señor, ¿será que tú puedes con el virus? ¿Será que tú puedes con mi economía? ¿Será que tú puedes con mi matrimonio? No erremos. El Dios que predicamos es un Dios vivo, un Dios de poder, que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Echa la red Pedro en ese momento, porque conocía al Jesús, el Jesús que había levantado a Lázaro de los muertos, el Jesús que había sanado al ciego Bartimeo, el Jesús que había quitado la lepra de los enfermos, el Jesús que había sanado el flujo de sangre de aquella mujer, el Jesús que había perdonado pecados, el Jesús que había hecho milagros extraordinarios, el Jesús que contra la lógica y la física había multiplicado cestas de comida impresionantes, pan y peces para multitudes en más de dos ocasiones. Amados, yo les digo algo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué pensamos, ay, qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mi economía? Yo te digo el día de hoy, igual que Pedro, si tú estás escuchando la voz de Jesús en esta tarde, echa las redes en el nombre del Señor. Tú confía, Él tiene el control de todo. Lo primero que tienes que hacer es hacer lo que hizo Pedro. Pedro fue un íntimo amigo de Jesús. Pedro anduvo con él, Pedro sabía, Pedro conocía su carácter, él conocía su fidelidad, conocía su poder, de tal manera que en cuanto escuchó desde la orilla esa voz poderosa, creadora, aquella voz que había calmado la tempestad del mar, aquella voz que había creado, aquella voz que había hecho milagros gloriosos, aquella voz que había saciado la sed y el hambre espiritual de tantas multitudes, ahora le está diciendo a Pedro, echa la red a la derecha. Pedro no pensó dos veces, supo, es la voz de mi maestro, echó la red y el Señor trajo gran bonanza. Dice la Escritura que hubo una pesca milagrosa. Confía en el Dios de Abraham, confía en el Dios de Naamán, confía en el Dios de Pedro. Diles a tus problemas cuán grande es tu Dios. Diles que Dios es mucho mayor que cualquiera de ellos. Diles que tú no estás solo, porque Él prometió que Él estaría con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Diles que es el Señor que asimismo dice, como decía el salmista, Él es el amparo, Él es la fortaleza, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Entonces, dice el salmista, ¿a quién temeré? ¿Qué circunstancia es tan grande que sea mayor que nuestro Señor? ¿Qué situación puede salirse del control, de la soberanía y de la autoridad de nuestro Dios creador? Nada. Yo creo que lo más grande que puede ser, el obstáculo más grande que podemos tener es la ignorancia de quién es Dios. Te quiero invitar, amigo. Tienes un problema grande que parece que te rebasa. Has pensado en el suicidio, estás usando drogas, estás pensando en el alcohol. Estabas esperando que surtieran las tiendas para ir a comprar alcohol rápidamente, para volver a olvidarte de tus problemas. Yo te digo el día de hoy, detente en el nombre del Señor. Y en medio de tu valle de huesos secos, clámale al Dios Altísimo y dile, Dios, solamente tú lo sabes. Humíllate delante de Él, reconoce su autoridad, su poder, su señorío y dile, Señor, ya no puedo en medio de este valle putrefacto. Y yo creo, yo estoy seguro, yo sé que el Dios Todopoderoso va a ir hasta tus circunstancias y esos huesos van a tener vida. Número 4. Dice el Señor al profeta, yo voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que vivan. El mensaje que le da Dios al profeta, dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Una profecía que le está dando Dios a unas circunstancias muertas, a huesos putrefactos, a algo que es esperanza contra esperanza. Dice, y pondré tendones sobre vosotros,
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios siempre, tú y yo no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí podemos tener la certeza de que en manos de Dios estamos. Tenemos la certeza en quién está nuestro futuro, y esas son las mejores manos. Él es nuestro alfarero. Él moldea nuestras en la cruz por mí y por ti, para darnos vida, para ser sus hijos, para ser su posesión. Yo te digo algo, esta imagen de Don es una imagen digna de Hollywood. Ojalá y haya alguna película que muestre esta imagen, cuando esos huesos se empiezan a levantar, se llenan de carnes, de tendones, las venas, las articulaciones se forman, se van levantando los huesos, y de una manera tétrica, yo creo, como una película de terror, estos seres empezaron a cobrar vida. Cuando te digan no se puede, recuerda que Él sí puede. Recuerda esta imagen de un hueso de repente recuperando la grasa, recuperando en ese momento el tendón, recuperando el músculo, recuperando todas las venas y recuperando movimiento y vida, sangre. Nosotros vemos esta imagen, esto nos debe hacer pensar cuando estemos ante los huesos secos en nuestro corazón. Tal vez tú tengas problemas de inmoralidad, problemas de pecado, tengas problemas, estás cansado en la manera como vives y parece que eres un hueso seco. Clama al Señor. Hoy el Señor te dice a ti que estás en circunstancias de huesos secos, que estás en un valle de la imposibilidad. ¿Sabes algo? Hoy el Señor promete escuchar tu clamor. Y hoy el Señor promete que aunque te digan no se puede, tú debes recordar que Él sí puede. Tener la certeza de que Él es Dios. Un niño está viendo a su equipo jugar béisbol y está emocionado, y están corriendo en el campo, y ya está el niño viendo el juego, y de repente llega una persona, se sienta junto a él y le dice cómo va el juego. Y este niño dice vamos perdiendo, y está frustrado, dice vamos 18-0, vamos perdiendo. Y le dice la persona que recién llegó al juego, dice no te desanimes, hijo. Le dice el espectador, lo que el niño contesta: ¿desanimarme? Estoy molesto porque mi equipo aún no ha ido a batear. Lo que él está diciendo es: yo sé que en cuanto mi equipo agarre el bat, mi equipo va a empezar a meter rápido carreras, y yo sé que vamos a ser ganadores. El espectador se quedó sorprendido y dice: este niño, ¿qué onda? Está viendo a su partido, a su equipo perder. El partido parece que no tiene posibilidades, pero él dice: yo sé que en cuanto mi equipo tenga el bat en sus manos, esto va a cambiar. Amada persona que me escuchas, en este campo en el que vivimos, Dios tiene el control de todo. Él es el dador de la vida. Él es autor y consumador de la fe. Él es el alfa y el omega, el principio y el último. Me encanta un salmo donde David escribe y dice: ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si yo agarro las alas del alba, si agarro la velocidad de la luz y recorro del este al oeste, inmediatamente, Señor, antes de que yo llegue allá, tú ya estás ahí. Le dice: si yo bajo hasta el mismo infierno, Señor, ahí estás tú. Si yo subo hasta lo más alto de lo más alto, Señor, ahí está tu trono, ahí estás tú. Donde quiera que vayamos, ¿a dónde huiremos de su presencia? Él es Dios, Él es Rey soberano, siempre eterno. Él es Dios poderoso. Este es su campo. No te desanimes, aunque parezcan que son huesos secos. El Dios de la vida está contigo. Y si no está, yo te invito a que lo invites. Hoy dile: Señor, ven, sé el Señor de mi vida. No te desalientes. El Señor aún no ha tomado el bate para darle en el juego de tu vida. Entonces, yo te animo a que te mantengas orando. Busca al Señor en ayuno. Busca al Señor sirviéndole, creyendo. Mantente obedeciendo. Lee la Escritura. Confía, porque yo estoy seguro que Dios va a soplar vida sobre ti, y vivirás y serás de testimonio y fuente de alabanza.
Esta semana un amigo que es pastor se vio muy grave, enfermo de COVID, y dice que él se enfermó mucho. Él se la pasa sirviendo en un albergue, y él entonces se puso muy enfermo, y dice que cuando estaba él bajo los efectos de la enfermedad del COVID, dice que contagió a su esposa, también una anciana, y la esposa se puso muy grave. Dice que a los 3 días su esposa, hace 2-3 días, su esposa tuvo que ser asistida por la ambulancia. Dice, yo le tuve que hablar a una ambulancia, yo veía cómo mi esposa estaba muriendo, estaba sentada en el sillón y ella no podía respirar prácticamente, y empezó a cambiar de color. Le hablé al servicio de emergencias, y cuando llega el servicio de emergencias, la están atendiendo y le están haciendo varias preguntas, y yo veo que no hace nada en el momento. Yo me desespero y recuerdo que tengo a un Dios vivo al que sirvo. Este hombre lo que hace es ir a la cocina, agarrar aceite de cocina, y fue y ungió su cabeza, estando los paramédicos ahí, y empezó en el nombre del Señor a orar y a hablar vida en el nombre de Jesús. Y empezó a pedirle al Dios del cielo, al Todopoderoso: Señor, tú tienes control sobre esto. Señor, ten misericordia, sana a mi esposa, salva a mi esposa. Y en ese momento, como si hubiera recibido una inyección que abrió sus pulmones, la señora empezó a respirar normalmente. Y lo primero que hizo esta mujer fue alabar y glorificar al Señor, levantarse con fuerzas renovadas y levantar sus manos y empezar a danzar en la presencia del Señor. Esta es una realidad. Porque tenemos un Dios vivo. Es un Dios de vivos. No te desalientes. Busca al Señor. Él va a soplar su aliento sobre ti. Él va a vivir para siempre. Esa es una garantía. Él es eterno. Él te va a dar vida. Tú vas a ser de testimonio. Vas a ser una fuente de alabanza de su nombre. Yo te recuerdo a Ana. Ana, en el libro de Samuel, tenía su vientre seco. ¿Se acuerdan? Pero Dios la escuchó y le dio a Samuel una palabra. Le dio, a Samuel como hijo, y ella elevó un canto de alabanza. Me encanta el cántico de Ana en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Samuel. Dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Dios obró milagrosamente en Ana y le dio un hijo, que es Samuel. Y entonces Ana, lo primero que hizo fue levantarse y glorificar al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes. Dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cuál es tu pensar todo el día? ¿De qué está llena tu boca? ¿De alabanza? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás agradeciendo? ¿Estás informándole a tu mente y la estás metiendo en orden, diciéndole: tienes un Dios vivo, tienes un Dios santo, tienes un Dios de imposibles, tienes un Dios cuya palabra habla y da vida y da esperanza en donde parece que no hay esperanza? Yo quiero concluir diciéndote: hay esperanza para el desesperanzado. Esa esperanza solamente la vas a encontrar en Jesús. Ahora yo te quiero preguntar: ¿estás tú dispuesto a hablarle a tu situación? No importando cuán difícil se vea. ¿Estás dispuesto a buscar a Jesús y decirle: Señor, ven, solamente tú sabes qué va a pasar, confío en ti, Señor? Te vas a humillar, como dice la bienaventuranza. Te vas a hacer un pobre en espíritu, diciéndole a Jesús: Jesús, yo no puedo. Contra las circunstancias, contra los problemas, yo no puedo, Señor, te necesito. Ven y toma el control de mi vida. La esperanza viene de la palabra esperar, dice el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? En pocas palabras, ¿por qué te acongojas? ¿Por qué te pones tan triste? ¿Por qué entras en esta depresión, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La respuesta está en el siguiente pasaje, dice ahí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo le hablas tú a tu alma el día de hoy? Yo te digo el día de hoy, dile lo mismo. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Espera en Dios. Ezequiel capítulo 37 dice: profeticé pues como me fue mandado,
Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Parece que ya estaban los cadáveres ahí listos, pero no había alma. Y me dijo ahora, profetiza al espíritu con E minúscula. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Y sabes qué dice la escritura? Era un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, estamos en el exilio y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza sobre Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Una imagen gloriosa. Primero forma los cuerpos, estos quedan como cadáveres ya completos, recién frescos prácticamente. Y entonces le dice el Señor, la obra no está terminada, no es suficiente. El Señor le pidió, habla vida. En ese momento vino vida y se levantaron. Dice la Biblia que era como un ejército extraordinario. Y entonces dijo, así exactamente como lo viste, así lo voy a hacer con mi pueblo que está en el exilio, que está en tristeza, que está en depresión, con mi pueblo que ahora mismo está abatido, con mi pueblo que parece que no tiene esperanza, con mi pueblo que ha perdido las fuerzas. Hoy el Señor te dice, iglesia, en el siglo XXI, en el año 2020, en el mes de junio, en el nombre del Señor, levántate y sal de tu sepulcro. Porque el Dios Todopoderoso es el Dios de Israel y es el Dios de la iglesia. Yo te invito a que ahí donde estás, amada persona que me está escuchando, inclines tu rostro. Vamos a orar juntos a Dios y vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener fe, a confiar, a creer, que nos ayude a responder a esta palabra de forma adecuada. ¿Tú crees que es el Dios de los imposibles? Levántate en el nombre del Señor. ¿Tú crees que es el Dios que puede dar vida en medio de los huesos secos? Yo no sé cuál es tu circunstancia. Hoy ríndete ante el Señor y dile, Dios, yo creo, yo confío que tú puedes hacerlo y Él lo va a hacer. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Qué hermoso pasaje, qué vívido, Señor, está la explicación, Señor. Qué descripción tan tremenda. Señor, que tú hablaste a través de Ezequiel en aquel tiempo al pueblo de Israel, cuando estaban en sus sepulcros, cuando sus almas estaban abatidas, estaban lejos de la nación que amaban. Señor, nuestras circunstancias pueden parecer iguales. Parece que estamos lejos de nuestros seres queridos, parece que estamos lejos, Señor, de los abuelitos, estamos lejos de las familias, estamos lejos, Señor, de los amigos. Estamos lejos de la iglesia, parece que estamos lejos de los hermanos en la fe. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a pensar correctamente acerca de nuestras circunstancias y saber que tú tienes el control de todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, las personas que me están oyendo en esta hora, Señor, yo te ruego que cambies sus circunstancias. Que ellos respondan, Señor, en arrepentimiento ante ti, que reconozcan que tú eres Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, que no es con sus fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, David, da el don del arrepentimiento, el don de la fe, Señor, a aquel que no ha creído, que crea en el nombre de Jesús. Padre, y danos, Señor, tu palabra para poder hablar a nuestras circunstancias. Ayúdanos a ministrar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Ayúdanos a profetizar, Señor, verdad, con tu escritura sobre nuestra propia vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te ruego por aquellos que están en depresión, aquellos que están tristes, aquellos que están considerando el suicidio,
Aquellos que están usando, Señor, la pornografía como un medio de escape. Los que están usando, Señor, las drogas, el alcohol. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, da vida en medio de ese valle de huesos secos. Padre, te ruego por los hermanos de las iglesias. Da aliento, da fuerza, da vigor espiritual en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, continuar con nuestra mirada puesta en el autor, en el fundador, en el creador, en el todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te bendecimos, te adoramos. Dios, ¿cambiarán nuestras circunstancias? ¿Vivirán los huesos de nuestra vida? Señor, solamente tú lo sabes. Tú eres Rey soberano, y a ti sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el pastor Esteban Reyes transmitiendo desde la iglesia Fuente de Vida para todos nuestros espectadores. Que Dios los bendiga y busca al Señor. Todos tienen una Biblia con ustedes, léala, escudriñala, revísala, ora, busca al Señor, conoce al Dios de la Biblia y estoy seguro que ese Dios de la Biblia trae esperanza y palabra para tus huesos secos. Dios te bendiga.